Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. El grupo número 6 se encargará de la presentación de la enfermedad de Hertz, la cual es una enfermedad caracterizada por el almacenamiento de glucógeno. Genética de la enfermedad de Hertz. Esta es una enfermedad monogenética, alterando el cromosoma 14. Además, es autosómica recesiva. El cromosoma 14 es un cromosoma crocéntrico, pues su centrómero está cerca de su extremo. Se estima que posea 1050 genes. Además, es somático, pues no se relaciona con el sexo del individuo. Específicamente, provocado por la alteración del gen PIGL ubicado en la segunda banda de la segunda región del cromosoma 14 en su brazo largo. Para que la enfermedad se manifieste, se han detectado 17 formas o 17 mutaciones del gen PIGL que cambian aminoácidos en la glucógeno fosforilasa hepática. Una de ellas es la del nucleótido 1620. Esta enfermedad se caracteriza por ser autosómica recesiva, es decir, ambos padres deben ser portadores del gen PIGL anómalo. Por portadores nos referimos a que no presenten rasgos de esta enfermedad en su fenotipo. Sin embargo, a pesar de que ambos padres sean portadores, su descendencia puede no presentar esta enfermedad, como se lo observa en la imagen, pues solo el 25% tiene la probabilidad de adquirir esta enfermedad, mientras que el otro 50% tiene la probabilidad de ser portador igual que sus padres. Finalmente, el 25% restante corresponde a una probabilidad de nacer normal. Origen bioquímico. La glucogenosis tipo 6 o enfermedad de Hertz se encuentra dentro de un grupo de enfermedades hereditarias y con una característica bioquímica importante. Presenta alteración del depósito de glucógeno en el hígado, el cual puede estar aumentado de tamaño o tener una estructura anómala. El glucógeno es un polisacárido de reserva energética, formado por cadenas ramificadas de glucosa. No es soluble en el agua, por lo que forma dispersiones coloidales. Abunda en el hígado y en menor cantidad en el músculo. La función hepática del glucógeno es mantener la concentración de glucosa en la sangre. Esta enfermedad se da por deficiencia de la enzima glucógeno fosforilasa. La fosforilasa rompe las cadenas lineales de glucógeno para producir glucosa 1-fosfato en una acción coordinada con la enzima desramificante. La glucosa 1-fosfato pasa entonces a glucosa 6-fosfato y luego a glucosa libre. La vía metabólica afectada es la glucogenólisis, la cual se produce en el citosol y consiste en la movilización o degradación del glucógeno por fosforólisis. Participan dos enzimas importantes, las cuales son la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificadora del glucógeno. En la glucogenosis, al observarse la ausencia de la enzima glucógeno fosforilasa, no se produce la fosforilación del glucógeno a glucosa 1-fosfato y posteriormente a glucosa 6-fosfato. Si está mal en el hígado, estos pacientes van a acumular glucógeno con hipoglucemia leve, y la explicación a esto es por la forma de obtener glucosa. Podemos destruir el glucógeno o formarla con la gluconeogénesis. Ambos caminos van a desembocar en la glucosa 6-fosfato y glucosa. Si nos acordamos entonces de la enfermedad de Hertz, el problema está en el paso de glucógeno a glucosa 1-fosfato y posteriormente a glucosa 6-fosfato, pero sigue existiendo la llegada por la vía de gluconeogénesis y por tanto, si esta vía sigue funcionando, se seguirá produciendo glucosa. La incidencia. Al caracterizarse por ser una enfermedad muy rara, incide un caso por cada 20.000 a 25.000 personas. El 30% de la enfermedad por almacenamiento de glucógeno tipo 6
Es mayor en los varones y niños de 1 a 5 años de edad. Un dato curioso, es más común entre los miembros del grupo religioso menonita. Diagnóstico. Para el diagnóstico de la enfermedad de HERS o glucogenosis tipo 6 se necesitan exámenes de laboratorio que evidencien hipoglucemia cetónica, elevación de las transaminasas hepáticas, hiperlipidemia y bajo nivel de prealbúmina. La hepatomegalia, que es el crecimiento del hígado y un crecimiento deficiente, que quiere decir que el niño no crece de la forma correcta, junto con los exámenes de laboratorio antes mencionados, conforman hallazgos sugestivos que nos hacen sospechar de enfermedad de HERS. Para esto existen pruebas diagnósticas que nos ayudan a confirmarlo. Para confirmar el diagnóstico se realizan pruebas genéticas moleculares, que pueden incluir pruebas de un solo gen o panel multigene, y pruebas genómicas como exoma secuenciación, exoma array y de secuencia de genoma. Debido a que el fenotipo de glucogenosis 6 es bastante amplio, es probable que las personas con hallazgos sugestivos anteriormente mencionados sean diagnosticados mediante pruebas dirigidas a genes, mientras que aquellos con un fenotipo indistinguible de otros trastornos hereditarios con hepatomegalia tienen más probabilidades de ser diagnosticados mediante pruebas genómicas. Las pruebas de un solo gen se basan en el análisis de la secuencia del gen PYGL, que detecta pequeñas deleciones y variantes de sitios de empalme y sin sentido. Si se encuentra una o ninguna variante patogénicas, se debe realizar un análisis de delección-duplicación dirigida a este gen para detectar delecciones o duplicaciones intragénicas. Dentro de las pruebas genómicas se encuentran análisis de secuencia del genoma que incluye regiones codificantes y no codificantes, análisis de secuencia de los exones de genes que codifican proteínas en el genoma, típicamente realizado por enriquecimiento objetivo o captura de exones seguido de secuenciación de próxima generación. Pruebas PCR o reacción en cadena de polimerasa. Sirve para la amplificación completa de los exones del gen PYGL para su posterior secuenciación. Es útil ya que tras la amplificación resulta más fácil identificar la mutación causante de la enfermedad. Biopsia de hígado. Se basa en hallazgos biológicos que revelan exceso de glucógeno y déficit parcial de fosforilasa total y activa. Dentro de la sintomatología de la enfermedad de HERS, se ha decidido clasificarla en 4 tópicos, que son muy frecuente, ocasionalmente y raramente. Dentro del aspecto muy frecuente, obtendremos a la hepatomegalia. Se puede diagnosticar la hepatomegalia con maniobras de palpación, pues no es normal que sobrepase el borde óseo de la caja torácica en la expiración. Una maniobra consiste en colocar la mano izquierda por detrás de las costillas 11 y 12 y empujarlas hacia arriba, mientras que la mano derecha comenzará la palpación desde la fosa ilíaca por el costado del recto anterior. Frecuentemente podemos encontrar cuadros de hipoglucemia, es decir, de disminución de glucosa, acompañados de retardo en el crecimiento o de cuadros de osteopenia caracterizada por una baja densidad ósea que puede desembocar en osteoporosis. Ocasionalmente encontramos cuadros de hiperlipidemia que consiste en un aumento de las grasas en la sangre, acompañado de distensión abdominal o abdomen hinchado. Hay veces en las que se presenta disturbios del sueño y acidemia. Por último, raramente esta enfermedad se encuentra vinculado a cuadros de cirrosis que consiste en el resultado final
del daño crónico hepático de una enfermedad prolongada que puede desembocar en un carcinoma hepático. Conclusiones. La enfermedad de HERS o glucogenosis tipo 6 es una enfermedad autosómica recesiva ocasionada por mutaciones del gen PYGL ubicado en el brazo largo del cromosoma 14. El gen PYGL codifica la enzima glucógeno fosforilasa hepática, cuya función es la descomposición del glucógeno. Suele manifestarse en la infancia, siendo su primer signo la hepatomegalia. Principalmente se diagnostica a través de pruebas genéticas moleculares y PCR. Recomendaciones: tener un control de los niveles de glucosa y de cetonas en sangre, especialmente en situaciones de estrés, actividad intensa, condiciones de crecimiento rápido, ya que, como se conoce, la glucosa puede disminuir en actividades intensas y las cetonas pueden aumentar por efecto de las mismas. Realizar exámenes anuales de ultrasonido hepático para corroborar que el hígado no siga creciendo. Evitar ayunos prolongados, ya que estos pueden provocar hipoglucemia cetónica. Empezar la ingesta de almidón de maíz crudo o más conocido como maicena, ya que actualmente se está probando una preparación de almidón de maíz de liberación prolongada como parte del estudio de Clinical Trials. Este producto experimental puede mejorar el mantenimiento de la normoglucemia con ayuno durante más tiempo y puede reducir la cantidad de dosis de maicena requeridas.